¿Cómo estás? Bienvenido a otro programa de líderes y bueno, en este programa que hablamos pues, de lo que le interesa a los ciudadanos, del empleo, de los salarios, de la productividad, y hoy tenemos a un líder carismático y muy especial para mí. A ver si os gusta. Bueno, pues bienvenidos, aquí estamos en otro programa de líderes. Hoy tenemos a Cándido Méndez. Cándido, bienvenido. Muchísimas gracias, José Carlos. No necesita presentación, a ver si hoy conseguimos que nos cuente cosas así que no ha contado habitualmente, porque ¿no? Él lo sabe y se lo he dicho muchas veces, es una de las personas que más respeto en España. Cándido, eres un erudito, te has leído todo, sabes de todo. Claro, la imagen es solo la parte sindical y de la negociación colectiva y de la protección del trabajo, pero tú eres un intelectual, has leído mucho, Cándido. Bueno, José Carlos, bueno, primero te agradezco mucho estas palabras, y no solo estas palabras, sino que me honres con tu amistad, que se va a notar en la entrevista. Bueno, hombre, yo solo traigo amigos normalmente aquí a las entrevistas, ya entonces, me lo puedo permitir. Yo me suelo autodefinir como que tengo cultura de bazar. Lo que conozco son cosas distintas, que pueden tener cierto colorido, pero tienen muy poco valor. Luego en la vida práctica no te sirve prácticamente para nada, ¿sabes? Bueno, yo no sé si tiene valor o no, pero siempre que estamos en una discusión o en un debate, tienes una frase de un autor, de un libro, de un filósofo, que pega perfectamente con lo que estamos discutiendo, ¿no? Yo que debato con mucha gente y hablo con mucha gente, a mí no me pasa eso con mucha gente, Cándido, yo te lo digo, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer al líder, al Cándido personal, ¿no? Ya conocemos a la figura del líder de la UGT, has estado muchos años al frente del sindicato. Eres la primera persona del mundo del trabajo que viene al programa de líderes. Me hacía mucha ilusión que fueras tú, que lo sepas. Traeremos a más gente, por supuesto, porque queremos que sea muy amplio y muy plural este programa. O sea, ¿cómo empieza un extremeño criado en Jaén, ¿no? Que estudia ingeniería y acaba en el mundo del trabajo, ¿no? Bueno, esa ha sido una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿no? Las cosas como son. Y al final he llegado a una conclusión, que yo soy el fruto de la historia de España, de una determinada época de la historia de España, y lógicamente también el fruto de la historia de mi familia, ¿no? En tanto en cuanto yo soy hijo de un viejo, un militante de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista, que fue comisario de batallón en la guerra, que condenó a muerte a Franco, que luego le conmutó la pena por 30 años de prisión y que vivió el exilio interior, y así de esa manera recalamos en Jaén, siendo como somos de Extremadura. Y luego, efectivamente, yo pertenezco a un grupo de personas que nos vimos abocados por las propias circunstancias que han concurrido en España, el paso de la dictadura a la democracia, la clandestinidad en la dictadura, etcétera, a ostentar labores de dirigente que no se me pasaban ni por la imaginación, lo digo con toda honestidad, ¿no? Ahora, yo tenía 25, 26 años, bueno, con 18 años me afilié en el año 1970 a la Unión General de Trabajadores y al Partido Socialista. Soy de los más veteranos, yo creo que incluso a nivel nacional, por la única razón que todavía no me he muerto, es decir... Bueno, lo que te queda, tú tienes mucho que hacerte, ¿eh? Y esa es la realidad. Probablemente si España hubiera sido una democracia consolidada cuando yo nací, en el año 1952, como era Europa, pues supongo que ahora mismo estaría jubilado después de haber desarrollado mi carrera de ingeniero técnico-químico, que es lo que soy, ¿no? Pero sin embargo, pues la vida me ha llevado por estos derroteros. Por eso me considero, y reitero esa frase, un producto de la historia de España y de la historia de mi familia. Oye, cuando alguien se dedica al mundo del trabajo y con esa visión, ¿no?, de tu propia familia y de la historia, y consigue el liderazgo que tú has conseguido, tiene que ser muy gratificante, ¿no? O sea, claro, es que tú llegas a acuerdos y negocias cosas que luego le afectan a millones de personas, ¿no? O sea, que tienes casi, ¿no?, sin ser un partido político, pero bueno, la política se encarga de los asuntos públicos, los sindicatos también y las patronales también. Sí, bueno, yo en la Unión General de Trabajadores me he llevado muchas más satisfacciones
que disgustos. Y he tenido disgustos que no han sido de poca dimensión, han sido gordos, pero yo creo que las satisfacciones en el balance global que yo puedo hacer es muy superior, digamos, en el apartado positivo, ¿no? Yo suelo decir que yo le debo todo a la Unión General de Trabajadores, digamos, en lo que ha sido mi proyección pública y desarrollar una actividad que está muy apegada al terreno, muy apegada al terreno. Yo he vivido, José Carlos, por ejemplo, el tránsito de un país sin cultura fiscal a ir construyendo la cultura fiscal. Y voy a poner... Eso se llama pagar impuestos. Pagar impuestos, claro, yo soy de los que creo que los dos pilares, hay dos pilares muy importantes de la democracia, no los únicos. Uno es la fiscalidad y el otro es la energía, ¿no? Una sociedad democrática moderna, esos dos pilares son imprescindibles. Entonces, yo, por ejemplo, he negociado convenios una vez que se puso en vigor el impuesto de la renta de las personas físicas, que sustituyó al impuesto sobre el trabajo del franquismo, el cual no nos discriminaba en función de la situación familiar. De manera tal que una persona que tenía 2 hijos le retenían los mismos impuestos que una persona que era soltero, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo me he visto en una situación en la que en un convenio colectivo, he tenido que explicar el convenio colectivo en una empresa y en el suelo, concretamente del garaje, porque era una empresa de autobuses, con una tiza, ir escribiendo el salario, las deducciones, etcétera, y encontrarme con resistencias muy fuertes. Por lo tanto, yo he tenido esa experiencia desde abajo, pero es que a su vez he firmado, por ejemplo, en el año 2011, creo que el acuerdo de pensiones de mayor dimensión y de mayor envergadura, sobre el que se asienta el actual del 2022, que ha habido en España y que fue el que suscitó mayor consenso social, porque lo firmamos la patronal, los sindicatos y el gobierno. Y voy a poner simplemente un ejemplo de referencia volviendo a la negociación colectiva. La negociación colectiva mueve un volumen de recursos económicos que es superior al volumen de recursos económicos que mueve el impuesto de la renta de las personas físicas. Con una particularidad, que el impuesto de la renta de las personas físicas, a posteriori, a la hora de aplicar esos recursos, sirve como elemento de redistribución y lo que se hace en la negociación colectiva está en la distribución primaria de la riqueza. La predistribución. La predistribución, tú lo dices mejor que yo. Bueno, ¿no? Es la base de... O sea, cuando enseñamos economía en la facultad, ¿no? Primero enseñas el PIB por el lado de la oferta, que es la producción de la agricultura, los servicios, la industria, luego por el lado de la demanda, que es el consumo y la inversión, y luego cómo se distribuye la renta, ¿no? Que es los salarios, los beneficios y los impuestos directos a la producción, ¿no? Entonces, no se puede ver el PIB y la economía de un país sin ver las 3 patas. Efectivamente. ¿No? Y si no, luego sabemos que cuando no son estables, ¿no? Suele haber lío social y lo... Sí. Como esa novela de ciencia ficción que hay ahora que se llama El problema de los 3 cuerpos, ¿no? Claro. Que si no son estables las 3, todos se... O sea, que lo discutíamos con Rayo hace unas semanas, que claro, él ha escrito un libro sobre Marx y Marx decía que el capitalismo iba a morir de éxito porque iba a alienar al trabajador y las plusvalías se las iba a quedar siempre el empresario, y claro, ahora sabemos más que Marx, sabemos que eso nunca pasa, ¿no? Cuando se aleja mucho hay un lío social y no me digas por qué, vuelve a subir otra vez el peso de los salarios a la media, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos un poco de... Quiero que me des tu visión no de España, sino del mundo del trabajo en general, ¿no? De global y un poco de España, por supuesto, pero tú, bueno, te tocó, oye, en los medios también, ¿no? Al alcalde de Madrid también le han dado hostias como panejo la boda, o sea que esto no es solo de la izquierda o de la derecha, no. La envidia es el deporte nacional, pero España a vosotros... es profundamente democrático a la hora de repartir bofetadas. Y como decía Rubalcaba, y enterramos muy bien, ¿no? Cuando todos mueren les ponemos por la nube. Bueno, a mí me gusta hablar bien de vosotros cuando estáis en vida y se puede aprovecharos, ¿no? Os criticaron mucho lo de los langostinos, que si ibas al sindicato para trincar. Tú te has hecho una puerta giratoria, vives en un piso humilde de trabajadores en Valdebernardo, en Vicálvaro, en el centro. Valdebernardo es un barrio de Vicálvaro. Pues cerca, tú vives en el centro, en Vicálvaro. Sí, bueno, en barrio de Vicálvaro. Está en el distrito de Vicálvaro. Yo vivo en Vicálvaro, en el pueblo antiguo, digamos. Y tienes una pequeña dedicación, creo que diaria, que es ir a dar a la iglesia del Padre Ángel, de desayunar a los sin techo, que además te vas en el 2, ¿no? Que es el 1 y el 2, te vas andando casi todos los días, ¿no? Me voy
yo suelo venir a Madrid andando. Pero ese día, porque yo voy los sábados y empezamos en torno a las 7:30. Entonces yo cojo un autobús a las 6, me deja, digamos, en los aledaños de Madrid y ya me vengo andando. Me meto por el Retiro, que hay un paseo por el Retiro ahí maravilloso. Sí, eso es lo que hago. Yo llevo viviendo en Vicálvaro. Mira, me pasó una anécdota. Yo voy al peluquero del pueblo. Su padre lo era, tal. Y un día me dice, mira, Cándido, fíjate lo que me han dicho. Me dice uno de mis clientes cuando viene y me dice, vive ahí, ¿no? Vive ahí el de la UGT, ¿no? Aquí vive al lado, porque vivo al lado de la barbería, en una plazoletita que hay allí. Y dice, pues ya verás, ahora que ya no tiene que disimular y ya no es secretario de la UGT, ya se mudará al barrio Salamanca, donde tiene un piso. Bueno, esa es la teoría de la conspiración, ¿no? Sí, por eso digo, yo de eso estoy acostumbrado. Ahora me dicen, oye, parece que te meten en la fachofera. Ya a mí me han dicho rojo de mierda, y me han dicho come gamba. Sí, llega un momento que la edad te da eso, mucho. Que se te quitan esas chorradas, ¿no? Te dice, bueno, que digas lo que quieras, ¿no? Oye, pues si te parece, pasamos, ¿no? Ya se ha contado muchas cosas de ti, yo creo que todo el mundo te conoce de sobra. ¿Cómo ves el mundo del trabajo, Cándido? Tú, cuando murió Franco, el 20% de los españoles, o sea, 1 de cada 5, trabajaba en la agricultura, en la ganadería o en la pesca. Quitando eso del sector primario, este es un país que ha doblado el nivel de empleo, no está mal, ¿no? Y que ha tenido un crecimiento de productividad espectacular, con una subida de salarios espectacular, pero llevamos 20 años donde crece el empleo, que eso es bueno, no bajamos la tasa de paro porque viene mucha población y no conseguimos subir los salarios, la gente está cabreada, hay desigualdad, ¿no? Hoy he visto un gráfico que me ha preocupado muchísimo, que es que estamos bajando la tasa de paro, lo cual es una bendición y una excelente noticia, pero en las encuestas de condiciones de vida sube la pobreza severa, ¿no? Entonces, claro, algo no está yendo bien, porque no puede ser que si la causa principal de pobreza severa era el desempleo y el desempleo baja y tenemos otras causas de pobreza severa que no estamos identificando, que no estamos tratando y que, ¿no? Y realmente, ¿no? Nosotros los socialdemócratas, claro, creamos esto para eso, ¿no? Que haya un mínimo de renta garantizada donde la gente tenga una vida digna, lo vaya por arriba, ¿no? Como decía los líderes, no nos preocupa mucho lo de arriba, pero lo de abajo sí, ¿no? Bueno, yo lo primero que quería es hacer en relación con este tema una afirmación, ¿no? Del éxito que ha tenido la democracia española, ¿no? Y yo lo baso en 2 o 3 datos, ¿no? En el año 75 solo el 15% de la población española se podía considerar clase media. En el año 2000 el 80%. Eso, para mí ese es un dato formidable. Y el otro dato formidable para mí, que a veces queda en el cuarto de la salud, es la incorporación irrefrenable de la mujer al mundo del trabajo. Maravilloso. Esos son los 2 elementos, no digo los únicos, pero me gusta resaltar la elevación del nivel de vida, la reducción de las desigualdades. Sí. Entre 75 Sabes que somos el único país del mundo que no cumple los libros de Piketty. O sea, Piketty dice que ha habido una concentración de renta en las rentas altas del 10%, del 1%, menos en España. En España desde 1980 el peso del percentil 10 y del percentil 1 ha caído y se ha creado. Tenemos un problema en el percentil 30 para abajo, pero entre el 30 y el 90 ha habido una mejora de peso en la posición de la renta brutal, ¿no? Y es gracias a la democracia. Y ahora, efectivamente, a partir del año 2000, pues se están produciendo esos elementos de estancamiento, ¿no? Entonces, yo lo primero que querría es contextualizar el porqué de lo que nos pasa, ¿no? Y lo primero que querría identificar es que sobre, a mi juicio, una decisión muy importante que es fruto del diálogo social, como es la reforma laboral, que es fruto del diálogo social, autónomo entre sindicatos y patronal, que luego hay que traducirlo en una ley, como es lógico, y por eso hubo que hacer un Real Decreto Ley, que salió de chiripa, porque los socios del gobierno votaron en contra, y no hay que perderlo de vista, ¿eh?
Sobre esa reforma laboral... Bueno, de chiripa, es que un diputado del PP de Trujillo se equivocó. Sí. Vale, tocó la lotería. Efectivamente, pero nadie se ha puesto a pensar aquello. Yo, como soy de los que pienso que de aquellas aguas vienen estos fangos que hay ahora, pienso, pero bueno, eso, como dice Conan el Bárbaro, eso es otra historia. Entonces, ¿qué ocurre? A la reforma laboral se le pretenden achacar virtudes que no tiene por exceso de propaganda del gobierno. La reforma laboral es un magnífico instrumento para reducir la temporalidad, que junto con el desempleo juvenil son los dos factores que en el mercado laboral más reproches han merecido y los han merecido con razón por parte de la Comisión Europea. Entonces hemos reducido la temporalidad, pero ni hemos reducido la precariedad, ni la reforma laboral en sí mismo es un instrumento eficaz de reducción del paro, que tiene mucha más relación con la actividad económica. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que efectivamente la temporalidad está incluida en la precariedad, pero la precariedad es mucho más que la temporalidad. Y eso tiene que ver relación con los salarios, que es uno de los problemas que existen en nuestro país. Nuestro país, ese problema es uno de los que nos permiten explicarnos que el 26% de la población española, es decir, más de 12 millones de personas, están en riesgo de exclusión o de pobreza. Y este es un elemento que a mi juicio hay que tener inmediatamente en cuenta, ¿no? En ese sentido, a su vez, el otro factor, que se ha generado un escudo social que no llega a donde debe. Claro. Es decir, sí se han tomado medidas en el marco de la pandemia, sobre todo por el margen de flexibilidad que nos ha dado la Unión Europea, pero no han llegado donde se deben. Por lo tanto, a mi juicio hay un fracaso que en términos sociales tiene un efecto bastante negativo en la gestión de los recursos públicos, que probablemente sea para regocijo del Ministerio de Hacienda. Bueno, no, porque la deuda y el déficit no lo tenemos bien, ¿eh? Pues fíjate, ni siquiera hay regocijo para ella, ¿no? Para la Ministerio de Hacienda. Espero, vamos, con esa y esos deuda son no los creo dos factores. Un escudo social que es más virtual que real, porque no llega a donde debe, y el otro, el gravísimo problema que tenemos de los salarios, que está vinculado con la productividad. Oye, vamos a hacer un descanso para publicidad y volvemos enseguida. No os vayáis, que seguimos con Cándido, que está muy interesante. Bueno, seguimos con la entrevista con Cándido, la verdad es que está deliciosa, Cándido. Bueno, ¿no? Anticipamos, me ha dicho que seamos prudentes, pero bueno, estás escribiendo un libro, me consta que estás muy interesado desde hace mucho tiempo con el tema de la revolución tecnológica y el tema de la globalización. Tenemos un debate en la Universidad del País Vasco este verano, en junio, que va a ser una delicia debatir contigo sobre este tema. ¿Cómo ves desde el mundo del trabajo, ¿no? Y desde un sindicato de clase socialdemócrata, donde, ¿no?, la socialdemocracia nace contra el comunismo, pero es internacionalista y crea una canción que es Agrupémonos todos, ¿no? ¿Cómo ves este mundo del trabajo, ¿no? Me consta que eres un europeísta convencido y que desde la UGT trabajaste mucho en la Federación del Sindicato Europeo, de integrar, ¿no?, que seamos una unión económica también en lo social y en la predistribución de la renta. Cuéntanos, estamos seguramente en la revolución tecnológica más intensa desde el Neolítico. Entonces, ¿cómo se ve desde el mundo del trabajo y un líder como tú? Bueno, yo en este aspecto, digamos, soy muy subjetivo, soy beligerante en la defensa del valor del trabajo. Para mí el trabajo es un factor de integración social y democrática formidable. Yo creo que el trabajo reconocido, el trabajo con derechos es lo que le da sentido a las democracias. A las democracias, digamos, le da sentido formar el poder votar, el poder decidir libremente quiénes te dirigen, cuál debe ser la orientación general de las políticas, etcétera. Pero yo creo que lo que le da sentido por puntos es el trabajo. Eso es el gran enganche que hay en las sociedades democráticas. Y soy beligerante en el sentido de que hay una especie de ofensiva que a veces se reviste de beneficencia, por ejemplo, con todo el debate sobre la renta básica universal, ¿no?, que parte de una afirmación muy negativa y muy defensiva, que es: el trabajo va a quedar obsoleto, ¿cómo le damos de comer a más del 80 o 90% de la población? Beneficencia. Entonces, claro, yo con eso no participo. ¿Y por qué no participo? Porque primero, porque la historia
conspira contra esa afirmación. Totalmente. En los años 60, un grupo de economistas que iban desde Milton Friedman a Tobin, Galbraith, Theobald, al grito de con la robotización, porque ya se hablaba de aquello hace 60 y tantos años, efectivamente el trabajo va a quedar obsoleto. Hannah Arendt hablaba aquello del fin del trabajo. Y hay que implantar la renta básica universal. ¿Qué ha ocurrido desde entonces ahora? Que hay más trabajo que nunca, más trabajo asalariado que nunca en la historia de la humanidad. Que nunca. Y que sigue creciendo a nivel mundial. Y sigue creciendo Y a en los nivel países mundial, desarrollados también. sigue creciendo, José Carlos, con una particularidad que yo he analizado aquí, en España. Precisamente en función del libro. He mirado las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, del mercado laboral, por categorías profesionales. Y, por ejemplo, la realidad demuestra que unos señores que se llaman Guy Osborne, que hicieron una proyección de cómo la robotización iba a sustituir en parte o en su totalidad un gran volumen de puestos de trabajo, no se ha producido porque incluso en las actividades que decían más rutinarias, más sustituibles por la digitalización o por la robotización, por ejemplo, labores de oficina. En España ha aumentado el volumen de trabajo en labores de oficina. Por lo tanto, yo niego la mayor. Yo niego la mayor. Pero lo que sí tengo muy claro es que tenemos que trabajar en lo que yo denomino un triángulo virtuoso. Que tiene impacto la digitalización en el trabajo, sin duda. Sobre todo en términos de precarización. Pero luego hay otro factor que no se acaba de vincular de una manera armónica con el trabajo y la digitalización, que es el cambio climático. Y la aceptación, hay un consenso muy amplio sobre un combate radical contra el cambio climático. Entonces yo lo que defiendo es que hay que definir una estrategia que incorpore el valor del trabajo vinculándolo a la neutralidad climática y a la digitalización. Yo la denomino de tres. Trabajo con derechos, la de derechos, digitalización, descarbonización. Y eso tiene que ir de manera armónica, porque los tres factores están interrelacionados. Y no lo veo. Veo que en la Comisión Europea sí hay pasos en ese sentido, pero por ejemplo en España, utilizando una expresión que puede sonar un poco incluso grosera o poco educada, ¿no? Lo que veo es un batiburrillo, hay un batiburrillo en relación con los objetivos de los fondos, una mezcolanza entre el 2050 y el 2000, los objetivos del 2030, cuando ves que al 2026, que es lo que tienes más cerca, no vas a cumplir prácticamente ninguno de los objetivos. Todo eso no me acaba de gustar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el trabajo va a seguir teniendo, por lo tanto, un papel muy importante, y el diálogo social, el protagonismo de los sindicatos y de la patronal va a ser fundamental. Y quiero concluir con una afirmación. Hay políticas de transición climática, de transición, sobre todo en el sector energético, que tiene mucho dinero y se puede permitir buenas indemnizaciones. Pero es que la transición climática la va a tener que abordar también, por ejemplo, un sector para nosotros fundamental, como es el sector de hostelería y turismo. O el automóvil, o los altos hornos, la siderurgia. Lo del automóvil, sin duda. Pero un sector como el sector... Sí. Es que quería remarcar, el automóvil, sin duda. Pero el turismo también, ¿por qué? Pero es que el turismo también... Mira, yo en ese aspecto lo he discutido con algún gran empresario de hostelería, ¿no? Que yo hice una pregunta y él me contestó con otra, le dije... Era gallego. Oye, no, era levantino. Dije, oye, ¿tú crees, que teníamos confianza, tú crees que es posible que un país donde el promedio de consumo de agua es de 100 litros por persona, el sector turístico consuma 400, y además... Ese sector turístico se está desarrollando en una zona donde hay pugna con el agua también, con la agricultura, que es uno de nuestros sectores, el sector agroalimentario, que es puntero? Bueno, y donde más estrés hídrico hay, donde menos llueve en verano, claro, y los traes en verano cuando entonces, menos agua hay, ¿no? Cuando le hago esa pregunta, me contesta con otra y me dice, bueno, Cándido, pero tú cuando vas a un hotel te gusta el jacuzzi y tal. Y dije, mira, pues a mí no, mira por dónde a mí no. ¿Por qué no saco a relucir? Porque creo que no hay un grado de conciencia general en relación con estos problemas. Sí. Y creo que la administración no está insuflando ese grado de conciencia. Se mueve entre la propaganda y el radicalismo. A mi modo de esto entenderlo, digo, porque así lo siento. Yo,
por ejemplo, que soy antinuclear, digamos, como cualquiera de principio, la pregunta que he hecho, incluso públicamente en algunos artículos, es, oiga, si yo lo que quiero es que me digan que el 25% de garantía de suministro eléctrico que proporciona lo nuclear, ¿quién lo va a sustituir? No me hablen de renovables, que estoy a la vanguardia de defensa de las renovables. Yo lo que quiero saber en el mix energético, ¿quién lo va a sustituir y en qué periodo de tiempo? Oye, y para acabar, que nos queda ya una pregunta nada más y unos 2 minutitos, yo cuando me pidieron que coordinara la ponencia del Partido Socialista, claro, te obligan a hacer un plan económico para España. Tuve 2 obsesiones, ¿no? Una, modernizar la economía y aumentar la productividad, que es un problema que llevamos desde el año 2000 que no funciona, adaptarnos a los cambios tecnológicos. Y 2, España tiene un 40% de su población activa en edad de trabajar con baja cualificación. Baja cualificación es que ni ha acabado la FP ni la universidad, ¿no? Esa gente es donde va a estar el ajuste, ¿no? Yo creo que, igual que tú, que vamos a ir bien, yo no creo que la tecnología sea mala, pero sí es verdad que la transición, ¿no? ¿Por qué hacemos tan mal las políticas activas de empleo? ¿Por qué no ayudamos a esas personas a tener habilidades que puedan colocarles al mercado de trabajo, Cándido? Claro, esa es una de las preguntas que yo me hago y se hace cualquiera en este mundo, en el mundo laboral en España. Yo creo que a veces nos obsesionamos con intentar importar experiencias de otros países, como es el modelo alemán, cuando no percibimos que tenemos un gran problema por el cual en este caso el tamaño sí importa. Porque en Alemania ese modelo tiene éxito porque tiene empresas de tamaño medio, claro, muchas. que es más fácil. Muchas, claro, el no modelo solo de las grandes, que ya lo hacen. El modelo dual. Claro. Pero es que nosotros no tenemos esas empresas de 250, de 300, de 150. Este programa es para que las tengamos, ¿eh? Hemos creado este programa para si a mí me consta que tú eres un apóstol de esto que estoy diciendo, y yo en este aspecto soy uno de tus discípulos. ¿No? Ese salto de las de 50 a 100, 150, ahí están los salarios y la productividad. Esa es la madre del cordero, eso no se puede arreglar de la noche a la mañana. Pero luego sube en relación con la formación, es que tenemos otro problema, que deberíamos de ver cómo lo evitamos, que es que en los 2 últimos años se han ido 800.000 profesionales a la jubilación, a abordar la revolución tecnológica en otros países de Europa. Bueno, pero se van porque les pagan salarios más altos. Pero no solo porque les pagan salarios más altos. Esa es una primera razón muy directa. Los horarios, es decir, el modo de trabajo, las condiciones de trabajo son más predecibles y son más positivas. Yo en ese aspecto tengo incluso hasta experiencias en el ámbito de mi familia. Y claro, eso es enormemente preocupante porque muchos de ellos están financiados, han financiado sus estudios por universidades públicas. Es decir, el Estado español está financiando el desarrollo tecnológico de otros países de Europa. Entonces, ¿esto cómo lo arreglamos? Pues yo, como soy de los que creo que esto para arreglarlo hace falta visión a luces largas y hace falta también generar cultura de país y hace falta estar muy unidos y tener intereses comunes en el ámbito de la política, en el ámbito institucional. Luego peleémonos por otros temas. Sí, pero ahí no debería haber discusión. Sobre esto no debería haber problemas. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, deliciosa entrevista, Cándido. Yo me quedaría contigo, ¿no? De hecho, ahora vamos a seguir hablando cuando acabemos. Y, ¿no? Esto es una demostración, como dijo el gran economista John Stuart Mill, versionándole, que aunque hablemos de economía, no tenemos por qué conspirar socialmente. O sea, se puede hablar de economía, de productividad y de crecimiento del empleo, y también de reparto y de salarios y de una vida digna. Gracias, Cándido. Espero que hayas estado a gusto. Muchísimas gracias. He estado a gustísimo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por estar ahí. La semana que viene intentaremos traer otro líder, a ver si es a la altura del que hemos tenido hoy, que no está mal. Gracias.